Muy bien, estamos en una transmisión especial desde los Altos de Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, pero llevamos 2 días ya visitando la selva lacandona. Mire usted. Estamos entrando a la reserva de la biosfera de Montes Azules, el más importante regulador climático de nuestro país. Trataremos de ver cuál es el daño que le hemos hecho a nuestra selva, a lo único que nos queda de selva en los últimos años. Bueno, en México tenemos aproximadamente 1000 especies de aves y en esta reserva hay alrededor de 500 diferentes especies de aves como este oco faisán que nos ha estado siguiendo durante todo nuestro recorrido. Y en realidad el oco faisán es el ave característica de la región, en particular de la península de Yucatán y de esta zona del sur, del sureste de nuestro país. Vamos a ver si nos sigue todo el recorrido. Esta es la muy fuerte y poderosa hormiga ata, que va trasladando fragmentos, residuos de hojas, de pétalos, que no son necesariamente su alimento. Con esto lo que va a provocar es un hongo muy nutritivo, que sí lo va a utilizar en su alimentación. Esta hormiga forma parte de los aproximadamente 100 millones de especies que existen en el mundo. Sin embargo, solo se conoce 1 millón de diferentes especies de insectos. De ahí lo importante de preservar zonas como esta selva. Hay una frase que ha resultado devastadora para nuestras selvas y bosques en el país. Una frase inventada por algún político populista por allá en los 70s. Se trata de tierras ociosas, de terminar con lo que consideraban ellos tierras ociosas, como si en algún momento nuestros bosques o nuestras selvas descansaran. La verdad es que esa política de terminar con las tierras ociosas provocó el desmonte y la quema en muchas ocasiones de grandes extensiones. La verdad es que por cada hectárea que se desmonta y quema, se siguen otras 7 hectáreas más quemadas. La torpeza o el desconocimiento de funcionarios federales contribuyó durante muchísimos años a terminar con la selva. Era la política agraria y de explotación forestal que trasladó a cientos de familias machete en mano a esta zona. No había ningún descampe. Mi papá nos compró una hacha cada uno, le puso su cabito, empezamos a tumbar selva. El primer año tumbamos unas 2 hectáreas. Siguiente año, pues 1 año más de edad, ya más fuerza para trabajar, empezamos a tumbar. La idea de nosotros ya era ampliar mucho, sembrar. ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste a tumbar la selva? 9 años. Llegó gente de diferentes estados de la República. ¿Y quién los mandaba para acá? Mucha gente lo mandaba el gobierno mismo. ¿En qué momento te diste cuenta que tirar la selva no es la solución? Cuando nosotros llegamos acá, las lluvias eran lluvias parejas, casi toda la época del año llovía, pero nunca se desequilibraba. Finalmente, las lluvias se empezaron a quitar. Hace aproximadamente 40 años existían 1.800.000 hectáreas de la selva lacandona en nuestro país que se fueron destruyendo, que se fue terminando con ellas por diferentes razones. Vamos a suponer que esta rama que tomamos del piso, no la arrancamos desde luego, era o significaba la selva lacandona hace aproximadamente 40 años. Y con las políticas desde un escritorio en la Ciudad de México que se tomaron, sobre todo la colonización de las selvas húmedas significó pues arrancarle aproximadamente estas hojas. Después, con la guerra, una hoja más, yo diría. Después, con la guerra de nuestros vecinos guatemaltecos, que significó la llegada de miles de refugiados, aproximadamente 35,000 refugiados a nuestro país, pues también significó la devastación de una zona muy amplia de la selva lacandona. Algunos de estos refugiados abrieron caminos que fueron seguidos también por otras personas. Fue un asunto muy difícil. Después,
vino el conflicto armado, el EZLN en 1994, con asentamientos irregulares en diferentes zonas. El ejército después seguía abriendo caminos para poder llegar a esas zonas de los asentamientos, lo cual significó un daño tremendo por ambas partes, por las invasiones y también por los caminos que se abrieron en esa zona. De tal forma que a la fecha, 40 años después, de la selva solo podríamos tener aproximadamente esto. Esto es lo único que nos queda de ese regulador climático de nuestro país. Lo cierto es que aquí, en lo que nos queda de selva, habita la mitad de las especies de aves en México y una tercera parte de los mamíferos del país. Bueno, aquí está un par de monos arañas que están en peligro de extinción y definitivamente no les dio mucho gusto vernos aquí porque bajan haciendo mucho ruido, ademanes, tratando de hacer una demostración de fuerza para delimitar su territorio, y además nos orinaron, lo cual no fue muy agradable para la bienvenida a la reserva, pero finalmente es el territorio de este y otras especies en peligro de extinción. Bueno, este puente con cuerdas se usa sobre todo en época de lluvias, porque crece, toda esta zona es inundable. De hecho, lo que nos comentan nuestros amigos aquí de Estación Chajul es que a la hora de cruzar en este puente con cuerdas, los pies quedan todavía bajo el agua. De ese tamaño es la crecida de este arroyo. Pero bueno, ya mero terminamos. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ah, ¿verdad? Se fue correteando. Año. El promedio de lluvia anual en la selva es de 3,5 metros, lo que equivale a más de 4 veces lo que llueve en la Ciudad de México. El primer paso ya está dado, pero no es suficiente. Quizá lo más importante en la recuperación de la selva lacandona es la toma de conciencia, en particular de los habitantes de la región, que saben que se trata del tesoro que van a heredar a sus hijos. Y la verdad es que la selva lacandona no tiene frontera entre los mexicanos. Por eso hay que cuidarla, por eso es el patrimonio no solo de los chiapanecos, es el patrimonio no solo de los mexicanos, sino de los tesoros que tenemos en el mundo, y aquí en México tenemos la responsabilidad precisamente de cuidarlos, de no ponerlos en riesgo.